Y aquí continuando con el segundo tema, con esta información, vamos a meternos aquí al los que vienen siendo los números, ¿verdad? Que es el tema que es un poquito más complejo y es de cierta manera el que ha generado también un poco de tensión entre lo que manejan los líderes de los distritos de riego, lo que maneja la Conagua, lo que maneja el gobierno, lo que maneja el gobierno de Estados Unidos sobre la deuda del agua, si se puede posponer, si no se puede posponer, inclusive cuando se cierra el ciclo. Ha habido muchas cuestiones, muchas opiniones, muchas versiones en este aspecto y al parecer los números que están manejando estos distintos organismos no son iguales. Y pues vamos a tratar de abordar aquí de una manera muy general este tema. Por ejemplo, aquí estamos donde vamos a meter lo que es el Facebook. Yo estuve, bueno, primero que nada estuve tratando de contactar a, a algunos de los líderes de estos distritos para que son los que manejan, por ejemplo, cuántos números tienen, cuánta deuda se debe, cuánto hay que pagar, el por qué ellos sostienen que ya no se debe nada. Y hay unas notas inclusive que se han manipulado con, con información para dar esta sensación, pero pues esperemos que con esto que tocamos ahorita quede muy claro, ¿verdad? Los quiero invitar, claro, a que se suscriban aquí a mi canal, a mi canal de Bannister Brain en YouTube, donde voy a estar subiendo también todo este tema. Y voy a estar subiendo ahorita este video que se llama Desde la Oscuridad, para que le den like si les gusta el material y me acompañen ahí con su suscripción, con su campanita. También síganme por Twitter y aquí por Facebook. Ahí ya tengo la página oficial, donde ya también estaré subiendo estas transmisiones. Ahorita las estoy subiendo directo sobre mi perfil. Ya les voy a poner ahí más adelantito el link de, de este de este material, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meternos un poquito ya al tema del que estamos hablando. Muchas gracias a quienes continúan aquí con este video larguísimo, pero bueno, es muy relevante. Aquí estamos ya en el Facebook de este personaje, Mario Mata Carrasco, quien fue presidente municipal de la ciudad de Delicias. Fue, me parece, director de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento y ahorita es diputado federal. Más adelante vamos a dedicarle una parte completamente a este personaje, quien vimos que está pues relacionado con Andrés Valles, quien estuvo dando las indicaciones de los atentados en la ciudad de Delicias. Bueno, él saca estos números aquí en su Facebook, me va a permitir eso. Yo supongo, quiero suponer que estos son los números que tienen las mismas organizaciones, campesinos y agrónomos que trabajan en la siembra. Y por eso pues me parece importante resaltarlo. Dice, en este momento Estados Unidos está pidiendo que México aporte agua a Estados Unidos en el marco del Tratado de 1944. Tengo los siguientes puntos. El quinquenio, ciclo 35, se termina el 24 de octubre de 2020, por lo cual no puede exigirse que se pague antes de ese día. Por eso el tratado habla de promedios de 431.7 millones de metros cúbicos al año. Esta deuda que maneja aquí él, ahorita lo vamos a ver más adelante, esta es la fecha límite en la que se tiene que terminar de pagar el agua que se le debe a Estados Unidos. Número 2. El compromiso al día 18 de julio era de 515 millones de metros cúbicos si tomamos en cuenta el compromiso del año 2019-2020 completo, más el atraso que existía en el 2019. Pero en octubre de 2019 el atraso era de 216 de los primeros 4 años del quinquenio más el compromiso de 431.7, da un total de 647.7 millones de metros cúbicos. Quiere decir que en un año solo pudimos aportar 132.7 millones de metros cúbicos. Número 3. En noviembre de 2019, cuando Conagua nos comunicó que teníamos ese adeudo, yo les hice la propuesta que aplicaran el Acta 234 y que cambiaran los porcentajes de asignación para liquidar primero el compromiso de Estados Unidos y luego mandar el agua a Tamaulipas y Nuevo León. Si así lo hubiéramos hecho, ya no tendríamos ningún atraso con Estados Unidos ni necesidad de abrir presas agrícolas. Pues tal vez tenía razón él en esta información, no me metí yo a corroborarla en forma, pero pues bueno, habría que ver a ver aquí
en qué problemas se hubieran metido, por ejemplo, Tamaulipas y Nuevo León. Recordemos que el agua es nacional, no es estatal, y es la Conagua, Comisión Nacional del Agua, la que toma la decisión de hacer este tipo de movimientos. Dice, a la presa El Granero se le extrajeron 205 millones de metros cúbicos, a la Venustiano Carranza de Coahuila 100 millones de metros 100 millones de metros cúbicos y a la Marte R. Gómez 150 millones de metros cúbicos más las aportaciones de los afluentes y la cuenca directa. Solo la suma da 455 millones de metros cúbicos. ¿Por qué no se abonaron al 100% al compromiso para no estar con apuros en estos momentos? Pues bueno, eso posiblemente él tenga mucha más información que nosotros para indicarnos por qué no se abonaron. Tal vez tenga que ver con este tema de tan controvertido del aguachicoleo, o tal vez tenga que ver con temas de riegos locales, tenga que ver con lo que les mostraba el video pasado de la extracción de aguas subterráneas. Recordemos que todos estos afluentes alimentan las aguas subterráneas y pues habría que ver por qué no se aprovechó. Nos gustaría que pues tal vez él nos resolviera esa duda. Pregunta en el número 5, ¿cuánto se aportó al río Bravo desde octubre de 2019 a la fecha por México? ¿Y dónde quedaron esos millones de metros cúbicos? ¿Quién se benefició de ellos? ¿Y por qué Conagua, Comisión Nacional del Agua del SMNMX, no da información exacta y veraz? Dice en el número 6, es mentira que no se puede quedar una deuda al final de este quinquenio. El tratado dice en su artículo 4, inciso B, subinciso D, que en el caso de extrema sequía que provoque que México no pueda entregar el mínimo comprometido en el quinquenio, los faltantes que existieran se repondrán en el ciclo siguiente. No dice nada de dos quinquenios consecutivos con faltante. Eso viene en el acta 234, que se puede o no aplicar a voluntad de partes y en forma parcial o total. La sequía extraordinaria para el río Conchos fue declarada por Conagua este año. 7. Es ilegal extraer agua de las presas agrícolas para otro fin que no sea cumplir las concesiones asignadas para riego o agua potable. Si las hubiera, la determina el tratado, que tiene estatus legal similar a la Constitución, y el estudio técnico que lo soporta fue ratificado por el Senado de la República en 1945, así como el artículo 27 constitucional. La historia nos dice que nunca se han tenido que abrir las presas para otra cosa que no sea el riego. Ahorita vamos a corroborar esa información, tiene algo de cierto y algo de falso. Dice número 8, en los ciclos 25, 26 y 27 México se quedó debiendo en 1997, 2002 y 2007, y los buenos oficios políticos de los secretarios de Relaciones Exteriores permitieron que no hubiera ninguna repercusión política ni económica para nuestro país. Este es un punto muy importante. Perdón. Este es un punto muy importante, ya que es posible que sí, ciertamente tal vez en algunos otros años hubo deudas que políticamente se pudieron saldar, pero tenemos que recordar que ahorita es el presidente Donald Trump que está a cargo de Estados Unidos, y él ha tenido muchas crisis políticas con varios países, las tuvo con China, las tuvo con Rusia, las tiene todavía, que ha generado tensiones y ha generado golpes económicos a todo el mundo, incluido, y eso antes de que sucediera este tema de la pandemia, un tema del que me gustaría hablarles más adelante, que haya ocurrido en aquellos tiempos. O sea, aquí nos está dando un punto muy claro, muy conciso y que es cierto. Tiene que establecer una negociación entre México y Estados Unidos para que este tipo de atrasos ocurran. No quiere decir que México tenga todo el derecho legal de, ahora sí que por sus pistolas, violar este tratado y forzar a Estados Unidos a que se quede sin recibir agua, ya que allá sí hay una expectativa grande de que algunos productores de aquel lado de la frontera no puedan sacar sus cosechas debido a la deuda que tiene México con Estados Unidos. Recordemos que el sur de Estados Unidos es una base electoral fuerte que tiene Donald Trump, y posiblemente a esto se deba un poquito la presión que existe de Estados Unidos sobre México para en esta ocasión no tener retrasos
con el pago del agua. Dice también en el punto 9, dice, huelga a explicar aquí el tremendo daño económico y sobre todo social que desataría si se llevan el agua y no tenemos el ciclo agrícola del 2021. Esto sí es un dato cierto, no he visto yo una garantía por parte de la Conagua para satisfacer el ciclo agrícola del 2021 y su estimación para que no va a haber ningún problema es el promedio de lluvias que hemos estado teniendo. 10. Dice Mario Mata en su último punto, con 1.438 millones de metros cúbicos en el sistema de presas del Conchos, Boquilla 1.136, Vírgenes 202 y Granero 100.7, menos 350 que falta de ejercer del ciclo 2020, nos quedan tan solo 1.088 millones de metros cúbicos para satisfacer los 1.430 millones de metros cúbicos que se requieren para el 2021. Incluye concesiones, pérdidas por evaporación y percolación, así como fondos muertos y volumen ecológico. Y aquí es su punto, ¿verdad? Dice, por lo cual es imposible permitir que se lleven el agua de las presas. Es más, necesitamos más de 1.300 millones de lluvia para tener un ciclo agrícola al 100%. Y él dice, ¿dónde están las politiquerías? ¿Por qué nadie viene a rebatirnos con argumentos legales y técnicos? ¿Y por qué con agua a dar la cara? Pues bueno, esto sí es, y aquí él hace referencia a una nota del Pionero que no tiene nada que ver con esto que está él diciendo, pero bueno, esto es lo que nos comenta Mario Mata, ¿verdad? Invitando a que exista la deuda, que se continúe la deuda hasta que se garantice el ciclo agrícola 2021. Estamos viendo también el comunicado que saca el gobierno de México donde dice fundamental el cumplimiento del Tratado de 1944. En contraparte, lo que comentan de la propuesta de atrasarnos con este pago, dice, con la finalidad de continuar dando el cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, el día de hoy se incrementó el volumen de extracción del agua de la presa Francisco y Madero, también conocida como Las Vírgenes, en el estado de Chihuahua. Dicho desfogue se inició el pasado 25 de junio y hoy se aumentó por el río San Pedro para realizar el trasvase hacia la presa Luis L. León, también conocida como el Granero, así como cubrir al pago de dicho acuerdo bilateral. La infiltración durante el trasvase será mínimo, por lo que el suelo ya se encuentra mojado por las lluvias que se han presentado en la región y por extracciones de los últimos días. Ojo aquí, aquí nos dice el gobierno que el desfogue va a ir a dar a la presa El Granero y hay que ver aquí la manera de extraer el agua del Granero y cuánta agua se puede extraer de ahí. Es importante destacar que el Tratado de 1944 es muy benéfico para México, ya que permite que el país reciba 4 veces más agua por el río Colorado que la que entrega por el río Bravo. A través del río Colorado, Estados Unidos envía cada año un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos. A su vez, México aporta a esa nación un promedio anual de 432 millones de metros cúbicos a través del río Bravo. Para cumplir el tratado, México debe de entregar a Estados Unidos en cada ciclo de 5 años un total de 2.158.5 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos por año. Al 18 de julio del presente año se han entregado 1.652.5 millones de metros cúbicos correspondientes al ciclo que concluye el próximo 24 de octubre. Ello implica que en menos de 100 días se deben entregar 499.1 millones de metros cúbicos. Dicha cantidad es superior al compromiso total de un año y la única forma de pagarla es tanto con agua de las presas así como de lluvia. Es aquí la justificación que da el gobierno federal para abrir las presas. Y como les comentaba ahorita, no nos podemos pasar de esta fecha para no generar una tensión con el gobierno de Estados Unidos. Según se establece en el tratado, de cada 100 litros de la cuenca del río Conchos, México debería utilizar solo 62 y dejar correr el resto hasta el río Bravo. Sin embargo, se almacenan y utilizan 71 de ellos, por lo que existe un déficit del 9%, lo que dificulta el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo. Actualmente, las presas de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León han contribuido ya con los volúmenes de agua que les corresponden para el cumplimiento del tratado. Asimismo, aun cuando ocurrió la reciente tormenta tropical Hanna por el noreste del país, las presas internacionales no tuvieron la recuperación de volúmenes deseada.
y el incremento de los escurrimientos se presentó aguas abajo de la presa internacional Falcón, lo que no hizo posible que ocurriera un almacenamiento significativo. Esto es una respuesta a unas noticias que estuvieron saliendo que gracias a las lluvias que hubo por la tormenta Hanna, que azotó, inclusive inundó algunas partes del país, en la zona norte de Nuevo León y en Tamaulipas, las noticias decían que pues con esta agua se iba a poder pagar el tratado y pues evitarnos todo este asunto, y aquí el gobierno pues está dejando claro que eso no es posible. Dice, en caso de incumplimiento del tratado y de entrarse en una renegociación, se abrirían puestas para reducir la flexibilidad de entregas de la cual goza México, con nuevos compromisos que afectarían a los agricultores, particularmente a los de Chihuahua. Aquí se refiere a que después posiblemente Estados Unidos pueda también comenzar a incumplir los tratados y pues podamos ahí tener algún problema. Dice, el gobierno de México seguirá actuando con apego a los criterios técnicos y legales con el firme compromiso de garantizar la continuidad de las actividades productivas en todas las cuencas, incluida la de Río Conchos, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica del país. En un comunicado de prensa, aquí como en el video anterior les voy a dejar los links para que ustedes mismos, si gustan visitar estos temas, pues aquí van a tener el acceso, ¿verdad? Bueno, entonces para esto aquí comenzó un manejo de información donde decían por redes sociales que se mencionó muchas veces que ya existía el pago completo de la deuda, que México no le debía agua a Estados Unidos. Y dice aquí, México no debe agua a Estados Unidos, ¿cómo asegura con agua? Camargo, en la página oficial de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en México está publicado un documento de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, que es la SILA, sección de los Estados Unidos, con fecha del 24 de febrero del 2016, en donde se informa que la sección de los Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre Estados Unidos y México anunció que México ha entregado suficiente agua a los Estados Unidos para cubrir la deuda de agua del Río Grande. Dicho documento también está publicado en la página oficial de la SILA de Estados Unidos, donde aquí comparten sus ligas. Les voy a pasar este link también. Y aquí se refiere a que México ya no tiene deuda con Estados Unidos, lo cual sí, o sea, aquí hay un asunto muy importante, ¿verdad? México en el quinquenio pasado terminó con una deuda de agua hacia Estados Unidos y terminó de pagarla en 2016. Es a lo que se refiere esta nota. No significa que México no deba ya nada el agua de este quinquenio, ¿verdad? Y dice que el 25 de enero del 2016 me parece que fue la última entrega y ya no se debía agua, pero del quinquenio anterior, que fue el 2010-2015. Eso, les digo, no quiere decir, ojo con esta mala información que hubo ahí en redes, que el quinquenio sea del 2016 al 2021. Esto no es así. El quinquenio es del 2015-2020. Hubo una deuda anterior que se terminó de pagar este quinquenio, pero el agua que se adeuda de este quinquenio actual cierra en 2020. Y a lo que invitan estos funcionarios pues es a que quedemos con deuda otra vez, ¿verdad? Aquí les voy a compartir este link. Miren, entonces el link al que se refieren ellos es este de aquí. Es Embajada y Consulado de los Estados Unidos en México. Esta página está en inglés, está traducida, donde dice sí, exactamente que México paga la deuda del agua del Río Grande en su totalidad. Esta es la página donde Estados Unidos corrobora que ya México no le debe agua del quinquenio anterior. Hace referencia al Tratado de Aguas y a las veces que se ha terminado de pagar, y también hace referencia que Estados Unidos no ha quedado a deberle agua a México en ninguna de esas ocasiones, ¿verdad? Entonces, aquí viene una nota ya del 2 de junio de 2020, ya que habla específicamente de este quinquenio que es el problema.
Dice, México corre el riesgo de violar un tratado. Esta es una nota de BN Américas, la anterior fue una nota de Impacto y Televisión, y esta es una página pues del gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahora la problemática actual. México corre el riesgo de violar un tratado de agua de 75 años con Estados Unidos si no presenta una nueva estrategia para suministrar 565 millones de metros cúbicos de agua a su vecino del norte antes del 24 de octubre. Ojo, antes del 24 de octubre. ¿Sí? Este volumen representa 432 millones de metros cúbicos de agua que el país latinoamericano debería entregar anualmente en virtud del tratado de agua suscrito entre Estados Unidos y México en 1944, además de compensar demoras en la entrega alrededor de 133 millones de metros cúbicos pospuestos durante el ciclo 2015 y 2020. Los retrasos de los ciclos quinquenales no generan deuda, explicó BN Américas Mario López Pérez, consultor senior de recursos hídricos y exgerente de asuntos binacionales de agua de la Autoridad Mexicana de la Conagua. Deuda es cuando termina el ciclo y ya hay una contabilidad final de cuánto faltó. Al día de hoy no existe ese déficit, precisó. Según el Tratado de 1944, Estados Unidos se compromete a despachar 1.850 millones de metros cúbicos de agua desde la cuenca del río Colorado a México en periodos de 12 meses, lo que representa el 10% del flujo promedio del río, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Por su parte, México debe enviar 2.159 millones de metros cúbicos en ciclos de 5 años desde los 6 principales afluentes del río Grande que cruzan su territorio. Si bien México ha cumplido con las obligaciones del tratado en los ciclos anteriores, varias complicaciones ambientales han frenado las entregas de agua de México, señaló esta persona López. Además, existe preocupación de que el país pueda retrasarse este año en la entrega quinquenal pactada, ya que los recientes conflictos en municipios fronterizos por el manejo del agua han reducido las opciones de la Conagua. Aquí estamos viendo una gráfica. Este texto me parece muy importante, se los voy a poner en el link, este sí lo vamos a leer completo, donde vienen los pagos de agua dependiendo de las fechas ya en este quinquenio, octubre de 2015, octubre de 2016. Aquí estamos viendo una baja en la gráfica, posiblemente debido a que en esta época también se pagó el agua del quinquenio anterior. Aquí estamos viendo cómo va el pago en negro. Y aquí estamos viendo el retraso que existe, que está obligando de cierta manera al gobierno a abrir las presas para pagar esta agua. Esta era parte del tratado que les comenté en el video anterior. Bueno, ¿cuál es el conflicto social? La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con el acuerdo internacional, pero hasta el momento la Conagua no ha revelado ningún plan para evitar un déficit en las entregas de este año. A principios de año, la autoridad aseguró que extraería 1.000 millones de metros cúbicos del agua de la presa La Boquilla en el estado de Chihuahua, 150 millones de metros cúbicos en la presa Marte R. Gómez en el estado de Tamaulipas y 100 millones de metros cúbicos de otro cuerpo de agua en el estado de Coahuila para cubrir sus obligaciones quinquenales con Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia enfureció a los agricultores de Chihuahua, quienes se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional en febrero e intentaron entrar por la fuerza a la presa La Boquilla y tomar sus instalaciones. Conagua retiró su estrategia original poco después del incidente y señaló que propondría una nueva solución. AMLO dijo además que la propuesta original garantizaría el agua para los municipios contiguos y el pago de sus obligaciones. Sin embargo, el conflicto ha generado preocupación en el lado estadounidense de la frontera. Los distritos de riego del sur de Texas están preocupados por la posibilidad de quedarse sin agua este año si México no entrega los volúmenes requeridos, dijo BN Américas Lori Kuczmanski, oficial de Asuntos Públicos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de la SILA. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas están inquietos y han seguido presionando a México para que entregue los volúmenes de agua suficientes para evitar la deuda, agregó. México tiene derecho a 2/3 de los flujos del agua que alimentan el río Grande desde los 6 afluentes principales del lado mexicano. Los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Las Vacas son los ríos que están involucrados en este afluente de agua. La población estadounidense cerca del río Bravo, o río Grande, es la que está más atenta al tema, dijo la BN Américas Steve Nunn, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Colorado. Están muy disconformes porque sienten que México con cierta regularidad
ha incumplido con el compromiso del ciclo quinquenal, añadió. Dice, esto es un trato justo. Es un tema importante. Iracema Coronado, directora de la Facultad de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, señaló en un correo electrónico que el tratado se negoció hace más de 70 años y que claramente favorece a Estados Unidos. Muchas cosas han cambiado, la población en el norte de México ha crecido enormemente. Están también el cambio climático, las sequías, los huracanes. Todas estas cosas afectan la deuda del agua, agregó, para luego señalar que la cancelación de los planes de construcción de una cervecería en el estado mexicano de Baja California. Esta cervecería, recordemos que López Obrador frenó su construcción precisamente porque prevía un problema de la utilización del agua en esta zona y los invitó a que la construyeran en otra parte donde no hubiera esa crisis de agua, cosa que pues también les complica a ellos ya en un aspecto de flete para vender su cerveza, para transportarla a sus clientes en Estados Unidos. Por lo mismo, por las tensiones de agua que hubo en aquel lugar, por ejemplo, ahí el presidente fue muy criticado por cancelar esa cervecera y ahora está siendo criticado por tratar de cumplir los problemas de agua. Un problema que no presentó, por ejemplo, la cervecera Heineken que se estableció en México, y como les comento, no es la única empresa que usa grandes cantidades de agua, son bastantes empresas las que utilizan muchísima agua en el estado de Chihuahua. Mario López, quien supervisó las entregas de agua las entregas de agua durante más de una década, concuerda que en el tratado se negoció bajo diferentes circunstancias y durante un tiempo de guerra. Si bien ha beneficiado a México, el tratado original contemplaba permitir que México extendiera sus ciclos quinquenales a periodos de 10 años. ¿Por qué quedó en quinquenios y por qué el río Colorado es anual la entrega de Estados Unidos a México? Primero, porque la cuenca del río Bravo es más irregular en términos de lluvia y escurrimiento y su área de captación es más pequeña que en la cuenca del río Colorado. La cuenca del río Colorado nace de los límites con Canadá y es una cuenca enorme, añadió. Newman, por otro lado, plantea que México tiene mucha flexibilidad en virtud del tratado. Si México está atrasado y no entrega el volumen necesario de agua, puede solicitar una deuda con Estados Unidos, sea traspasada al próximo ciclo quinquenal. Ahí es realmente donde se origina esta disputa entre Estados Unidos y México, y la cuestión es cuánta flexibilidad tiene realmente México en virtud del tratado, puntualizó. Lo que platicábamos ahorita, que posiblemente no exista esa posibilidad de que se extienda esa deuda por una cuestión política y pues meramente para que Donald Trump pueda quedar bien, ¿verdad?, con su base electoral que tiene en el sur de Estados Unidos. Pero esa flexibilidad ha resultado en grandes dolores de cabeza para México en el pasado, agregó López. El experto hídrico recordó que México no pudo realizar sus entregas completas en los ciclos 25 y 26, por lo que debió pedir a Estados Unidos que postergara el déficit para el ciclo 27. Entonces, todas las deudas del ciclo 25 y 26 tuvieron que saldarse en el ciclo 27, más lo que se comprometió este año. Como consecuencia, los agricultores no pudieron regar sus campos porque todo el agua estaba comprometida a Estados Unidos. Y ya cerramos esta nota donde hizo un nuevo trato. Ya dice, consultando sobre una posible renegociación del acuerdo, López indicó que sería una misión muy difícil. Y también dice que le parece el momento más inoportuno. Agregó que al actual presidente de Estados Unidos probablemente no favorecería a México. Y sí, si se trata de renegociar este tratado, pues posiblemente le vaya a convenir a México mucho menos de lo que ahorita sí le conviene, sobre todo en un aspecto de la regulación para explotar en las aguas subterráneas, y también pues posiblemente se modifiquen estas cantidades de agua que, como vemos, está aumentando mucho la población en el norte del país, en México, y pues pueda esto afectarle mucho más a México que a Estados Unidos. México ha sido beneficiado por el tratado, recibimos más agua de la que entregamos, acotó. Para agregar, hay áreas del norte de México que no tienen los medios para extraer su propia agua. Bueno, vamos a meternos un poquito también en lo que fue el tema ya de la disputa. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Quién miente? ¿Qué pasa? Ambos puntos y ambos frentes tienen razón en algunos puntos aquí.
Las organizaciones de los agricultores decían que la administración del agua de las presas está concesionada para ellos. Y para esto se llegó a citar inclusive algún decreto que se firmó en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aquí tenemos lo que viene siendo la ley que está, que es el artículo, me parece que es el 112, la ley de aguas nacionales, donde estamos viendo que pues las islas, por ejemplo, dice que en un capítulo único, la administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de la comisión. Y habla de las playas y las zonas federales, los terrenos ocupados de lagos, cauces, etcétera. Pero en el punto 6 dice, las islas que existen o que se formen en vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos en los cauces de corriente son propiedad nacional, excepto los que se formen cuando una corriente se agregue terrenos en propiedad particular. Esto habla de los terrenos que se forman en las presas. Y aquí seguimos buscando. Habla, por ejemplo, de los bienes de los bienes nacionales que están a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Dice que las obras, infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales con los términos que ocupen y con las zonas de protección en la extensión en cada caso fije la comisión. ¿Qué quiere decir? Que la administración de estas presas corresponde completamente a la CONAGUA, según lo que puedo yo encontrar aquí. Esta es una definición de lo que es un cuerpo receptor, zona de protección, y pues no pude yo aquí encontrar algún apartado o algún lugar en el decreto donde le dé o le entregue la concesión y el manejo de las presas a las personas que tienen vaya los zonas de riego, los lugares para riego. El artículo 27, al que se ha hecho referencia bastante ahorita, nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Entonces el agua pues pertenece a la nación, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, aquí estamos viendo donde vienen, por ejemplo, los derechos y obligaciones de los usuarios de esta agua. Estos links, recuerden que también se los voy a estar compartiendo para uso público, ¿verdad? Para quien quiera utilizarlos. Hace referencia pues a lo mismo del artículo 113, ¿verdad? De quién está a cargo de la administración de los bienes nacionales, y lo que maneja de lo que están a cargo de estos distritos de riego pues es del mantenimiento de estos bienes. Vamos a buscar aquí lo que tenga que ver con las presas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí que dentro de los derechos y las obligaciones de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, en el punto 6, que es operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad y seguridad de las presas, control de avenidas y otras que de acuerdo con las normas que se requieran para la seguridad hidráulica. Esto nos habla también de lo que les comentaba ahorita de las islas que se formen por el agua, la infraestructura hidráulica. En el punto 7, las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, etc. De uso, aprovechamiento, dice, son terrenos en la extensión de lo que fije la comisión. O sea, todas estas obras, cuando ya se mencionan las presas, están a cargo del manejo de la Comisión Nacional del Agua. Y pues bueno, esto es lo que maneja nada más esta parte de lo que vienen siendo los derechos y obligaciones de los usuarios. Y pues bueno, aquí ya nos vamos a meter. Hubo una ley que estaba tratando de implementarse por ahí de mayo, que es una nueva ley de aguas, donde se comenta que se van a eliminar sus subsidios
a los agricultores y trae. Esta nota hace referencia, este mismo diputado señala, en Ciudad Juárez. El diputado federal Mario Mata Carrasco señaló que la nueva ley de aguas nacionales presenta una serie de afectaciones para los agricultores, ya que implica una inminente centralización y representa un retroceso. Esto está bien, esto es lo que tiene que estar exponiendo él en las cámaras, ¿verdad? Y no estar eh, invitando a este tipo de rebeldías en las calles. Es en las cámaras donde tiene que establecerse todo este tipo de cosas. Les voy a compartir este link para que lo lean. Aquí en donde él se refiere que no se abrirán las presas al final. El diputado dijo que la Conagua presiona al gobierno estatal para cumplir ese compromiso. Sin embargo, no se abrirán las presas agrícolas para cumplir el adeudo de líquido porque más allá de cuestiones políticas prevalece un amparo que impide al gobierno federal abrir las presas con estos fines. Un amparo que ha presentado también algunas de los distritos de Evo. Bueno, vámonos aquí con algo que comentaba. Estuvimos aquí comentando, bueno, ¿de dónde nace esta problemática tan fuerte que hemos estado teniendo, verdad? Porque ya estamos viendo que es mucha información, con números, con datos, con cosas, parten de todos lados. Y creo que vamos a dar con uno de los puntos que es lo que ha generado toda esta controversia. Muchos de los agricultores y muchas de las personas que apoyan estos movimientos que se hicieron en las calles dicen que se violó un acuerdo en el cual el gobierno federal y el gobierno estatal y la Conagua no podían bajo ninguna circunstancia abrir las presas antes del ciclo agrícola que cierra en octubre de este año para garantizar el ciclo de riego 2020 y 2021, cosa en la que han estado de acuerdo ambos frentes, que el ciclo de agrícola 2020 está listo, pero el 2021 no está garantizado todavía. Pero bueno, ¿qué dice esta nota? Gobierno de Chihuahua. Esto fue posterior a la primera manifestación que se dio en Camargo, donde ya hubo quema de camionetas. Esto me parece que se los mencioné en el video anterior. Dice: el gobierno de Chihuahua logra acuerdo con Conagua por presa La Boquilla y pide retirar bloqueos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, abundó que el próximo 12 de febrero se reanudará la mesa técnica para acordar el mecanismo de pago a Estados Unidos respecto al retraso de la asignación del agua. ¿Verdad? Junta que sí se hizo y también se dijo que se iba a hacer una junta posterior. El 6 de febrero dice: el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, y la Comisión Nacional del Agua alcanzaron los primeros acuerdos sobre la presa La Boquilla. Hemos llegado a algunos acuerdos importantes que ratifiqué directamente con la doctora Blanca Jiménez, directora general de la Conagua, precisó el gobernador Corral a través de sus redes sociales. En ellos destacó que por ningún motivo se abrirán las presas antes del ciclo agrícola. Abundó que el 12 de febrero se reanudará la mesa técnica para acordar el mecanismo de pago a Estados Unidos respecto al retraso en la asignación del agua. Aquí vemos un tuit de Javier Corral. Dice que hace unos momentos han llegado a unos acuerdos con la directora de la Conagua, esto antes de la junta. Y aquí hace cita, ¿verdad?, a una publicación en su Facebook que ahorita vamos a ver, donde sí, precisamente él ahí se comprometió a no abrir las presas, y pasada la junta del 12 de febrero esta afirmación no se cambió. Bueno, pues aquí les voy a compartir esta nota que viene siendo parte más de lo mismo que ya les comenté varias veces. Estamos viendo el post que sacó Javier Corral, donde dice: hace unos momentos concluyó la reunión de trabajo entre el gobierno del estado y directivos de la Conagua y hemos llegado a algunos acuerdos importantes que ratifiqué directamente con la doctora Blanca Jiménez, directora general de la Conagua. 1. Por ningún motivo se abren las presas antes del ciclo agrícola. Esta es la raíz del problema. 2. Reanudaremos la mesa técnica para convenir la manera del pago a Estados Unidos
del retraso de la asignación del agua el próximo 12 de febrero en la ciudad de Chihuahua. El día de mañana afinaremos otros acuerdos que nos permitirán reencauzar esta discusión y encontrar la mejor solución para el beneficio y garantía de los agricultores de Chihuahua y también para el cumplimiento del compromiso internacional de nuestro país con los Estados Unidos. Llamo a todos y todas a liberar cualquier vía de comunicación que esté siendo bloqueada. Estamos avanzando en la ruta de lo que hemos comprometido. Este fue un tweet, una publicación de Facebook en la cual Javier Corral hizo una referencia a un tweet que sacó sobre los primeros bloqueos que hubo en la ciudad de Cambargo. Sin embargo, antes de que se abriera la presa Francisco y Madero, ya para los acontecimientos recientes que generaron todo este tipo de problemas tan fuertes que hubo, Javier Corral sacó un comunicado. Esta es una nota del día 22 de julio del 2020, donde él expresa que el Estado va a mediar las intenciones de la CONAGUA y del gobierno federal para cumplir tanto con los agricultores y con Estados Unidos. Y yo quiero suponer que esto lo hizo para dar un aviso o una sensación de calma hacia los agricultores que estaban muy al pendiente de esta situación sobre el aspecto de que se iban a abrir las presas. Dice: destaca Javier Corral que su gobierno no arriesgará ni a los productores en sus derechos ni al país o al presidente al incumplimiento, sabiendo que hay agua suficiente para ambos. El gobernador Javier Corral informó que su gobierno no arriesgará ni a los productores en sus derechos de agua ni al país o al presidente Andrés Manuel López Obrador a una nueva tensión con Estados Unidos por incumplimiento de un tratado, sabiendo que hay agua suficiente para alcanzar ambos objetivos. El mandatario destacó que hay agua suficiente para sacar adelante el ciclo agrícola 2020 en toda la cuenca del río Conchos, desde el municipio de Camargo al de Ojinaga, y para ayudar a cumplir con el Tratado Internacional de Aguas. En rueda de prensa virtual ofrecida a representantes de los medios locales de comunicación, adelantó que en las próximas horas sostendrá reuniones presenciales y virtuales con las autoridades del gobierno federal y representantes de los usuarios de los distritos de riego para alcanzar acuerdos y solucionar el conflicto. Vamos a buscar la mejor solución en términos de revisar muy bien los tiempos que aún tenemos con probabilidad de precipitación pluvial y el tiempo límite que en ello tenemos para pagar el rezago que tiene México con los Estados Unidos en la cuota que corresponde, expresó. Queremos conseguir el mejor acuerdo y no arriesgar a nadie, menos la integridad de nuestros productores. Los llamó a mantener los cauces pacíficos, los llamó a mantener el diálogo y no permitir que los violentos, que los radicales se aprovechen de este tipo de conflictos para llevar agua a su molino, indicó, pues, cosa que tristemente no ocurrió, ya que estuvimos viendo que hubo bastante violencia. Javier Corral recordó que el gobierno del estado desde el inicio ha fungido como una instancia mediadora en el problema, donde ha mantenido diálogo y comunicación tanto con los usuarios como con el gobierno federal. Ha intervenido de manera directa y urgente, hasta con el presidente. Dice que él ha intervenido, dice, he llevado el tema al Gabinete de Seguridad Federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua con Agua, añadió. Aclaró que su gobierno no puede desentenderse de una responsabilidad y de un compromiso que tiene México al Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Por lo tanto, como instancia mediadora, buscará que no se arriesgue al país a una nueva tensión con el gobierno de Estados Unidos por incumplir con el pago del tratado, que en su conjunto beneficia a México recibir 3 tantos más de lo que se entrega. Pero además afirmó que acompañará a los productores a no permitir nunca que se afecten sus derechos concesionados para el ciclo agrícola, del que depende su actividad fundamental y de sustento. Ese mismo día, este portal, que es del gobierno de Chihuahua, saca esta otra nota donde dice que ya se logró esa mediación del gobierno para reducir la extracción de agua del granero. ¿Qué es esto? Que aquí Javier Corral expresa que hay un acuerdo con el gobierno para reducir la extracción del granero. La extracción del granero, al ser reducida, ciertamente aquí nos está diciendo que sí va a haber extracción de agua para el pago de
del tratado, reduciendo sus millones de metros cúbicos que van a extraer y con esto garantizar el riego para Chihuahua. Les voy a compartir también este link, ¿verdad? Pero dice: nos decantamos por preservar los derechos de los agricultores de Chihuahua y que México no se exponga innecesariamente a un conflicto con los Estados Unidos en el cumplimiento de un tratado internacional, señaló Javier Corral. El gobierno del estado de Chihuahua logró un entendimiento entre la Asociación de Usuarios de Riego del estado de Chihuahua y el gobierno de la República para que México cumpla con el tratado internacional y los agricultores no se queden sin agua, informó Javier Corral. Al iniciar su programa Chihuahua Adelante de este día, el mandatario estatal dijo que luego de una reunión con los presidentes de los comités de riego, con actores políticos y en comunicación con funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, se empezó a configurar una propuesta de cómo debe darse esa solución. Nos decantamos por preservar los derechos de los agricultores de Chihuahua y que México no se exponga innecesariamente a un conflicto con los Estados Unidos en el cumplimiento de un tratado internacional. Dijo que en ese diálogo encontró una señal de buena voluntad entre productores y el gobierno de México, al haber sido autorizada una petición de bajar de 22 a 16 metros cúbicos por segundo la extracción del agua de la presa El Granero. Recordemos lo que decíamos hace poco. El agua que se extrae en la presa Francisco y Madero va a la presa del Granero. Dice a continuación: vamos a retomar en un buen ambiente el diálogo entre nosotros para juntos cumplir los dos propósitos y que también aseguremos no solo los derechos concesionados de los agricultores de Chihuahua para este ciclo, sino que aseguremos el mayor volumen de reserva para el siguiente ciclo del año que entra. Y sí, pues esto pues para quitarse un poquito la bola de que no va a garantizar el ciclo 2021. A reserva de lo que tiene estimado la Conagua, nada más, pero no está dando una garantía de que este ciclo se vaya a poder cumplir por completo. Añadió que hay quienes están volviendo a aprovecharse de los escurrimientos por el retorno del ciclo agrícola de producción y están llevando agua a superficies no autorizadas ni concesionadas, pues es un problema que ya se abordó bastante en el video anterior y que va a estar sonando mucho en estos tiempos, ya que el presidente también salió a decir que se iba a hacer una revisión de todo este tipo de problemas, donde hay gente que está aprovechando estos escurrimientos. Hay otro párrafo aquí, dice: Javier Corral destacó que lo que se busca es conocer el volumen que generarán las precipitaciones pluviales y el límite de tiempo para establecer cuánto es lo que se necesita de agua para completar. Detalló que una condición fundamental es la colaboración del gobierno de la República. De esa colaboración con el gobierno de la República es combatir la ilegalidad en el uso de la cuenca del río Conchos, porque hay muchos aprovechamientos irregulares, o sea que están, entre comillas, popoteando el corredor. También indicó que es muy importante combatir el aguachicoleo porque ahí está un volumen de decenas, quizás cientos de millones de metros cúbicos de agua que se están tomando de manera indebida y que es una obligación de la Comisión Nacional del Agua actuar. El titular del Ejecutivo Estatal aseguró que están identificables y que se tiene información sobre esos aprovechamientos irregulares que provocan los escurrimientos por ese retorno, no contribuyen al pago del agua conforme al Tratado Internacional con Estados Unidos. Nosotros hemos venido haciendo el planteamiento al gobierno de la República, queremos que todo el mundo le baje, a temperar los ánimos y hay mucho encono porque se generaron muchas desconfianzas, señaló Javier Corral. Entonces estamos viendo que este fue uno de los principales problemas donde Javier Corral se compromete en febrero a no abrir las presas hasta que se cierre el ciclo completo, pero antes de que se abra la presa Francisco y Madero, saca estos dos comunicados donde él comunica que ya hubo un acuerdo para no generar este problema con los agricultores. Entonces, ya de aquí nos vamos a brincar a un tercer tema que corresponde precisamente al diputado que más ha estado movido en este tema, ya el debate político. Y pues sí, como estamos viendo, esta es la situación que causa el conflicto entre estos dos bandos.
lo que es la Conagua contra los agricultores, que provocó esta ola de los violentos, ¿verdad? Todo parte pues de esta discusión donde Javier Corral pues promete en este comunicado que hizo el 6 de febrero antes de la junta con la Conagua, donde no se abren las presas antes del ciclo agrícola. Fue el 6 de febrero. Y como les comentaba ahorita, el 22 de julio, saca un comunicado donde el estado de Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua va a mediar esta situación de la Conagua para poder cumplir el tratado y para poder cumplirle a los agricultores basado en una estimación pluvial donde no garantiza el ciclo de riego 2021, en 2020 sí. Y como les comentaba también, muy importante que el agua extraída de la presa Las Vírgenes se encausa a la presa El Granero, y es donde comienza este asunto turbio político, donde tenemos aquí un video que estuvo circulando también por Facebook, donde Mario Mata, que es el diputado que estamos haciendo todo este movimiento, acepta que aún así todo el agua que se extraiga no va a ser un riesgo para los agricultores. Vean ustedes mismos, juzguen ustedes mismos. Es un video corto donde hay una entrevista aquí de radio que es muy interesante recalcar. ¿Verdad? A salvaguardar. La otra cosa, don Benutez, mire, por mucho que quieran, no se van a poder llevar más que una cantidad muy fija que la determina la capacidad de desfogue de la presa de Granero, porque cuando se va mucho, pues es cuando vierte Las Vírgenes, pero ahorita no es el caso. Ahorita el caso es que la sacan por turbina. Son 22 metros por segundo, de los cuales el 0,90 Ojinaga toma 8. Pues 14 metros por segundo, de aquí al 30 de septiembre, más los 24 de octubre, ya le pueden abrir los 22 para el tratado. Estos 90 días nomás les van a dar para sacar a lo máximo 90 millones de metros cúbicos, los cuales dentro del ciclo de riego pues representarían un 7, un 8%, que es muy negociable. O sea, si la gente del gobierno de la República, desde un principio viene Blanca Jiménez, la directora de Conagua, viene Marcelo Ebrard, el propio presidente de la República, a platicar con los usuarios, con los agricultores, que oigan, necesitamos 90 millones de lo que ustedes tienen. Sí, aquí estamos viendo en esta entrevista de radio donde el mismo Mario Mata acepta pues que realmente es un porcentaje negociable el que bueno, pues en un porcentaje bastante, vaya, considerable del 8%, el que realmente es el que está negociando está generando este conflicto, que es a mí lo que me indica que es un aspecto completamente político. Ahorita ya vamos a hablar un poquito más de lo que es este personaje. Pues bueno, les voy a también compartir un video que me envía una persona de aquí de los compañeros, ¿verdad? Una persona donde sale Patricio Martínez, que es exgobernador de Chihuahua, sobre un planteamiento que hace sobre el agua en la Cámara. Lo vamos a ver completo. Es muy relevante para complementar esta información que ahorita estuvimos viendo, y ya continuamos con este asunto del debate o el caos político, que más bien es posiblemente la raíz de este problema violento que se suscitó en el miércoles negro en Delicias. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal en YouTube, suscríbanse ahí, los invito a que le den like a los videos, que se suscriban, que le pongan ahí a la campanita para las notificaciones, ya que voy a seguir subiendo videos. Los dejo con este comunicado también para los temas que me quieran sugerir, para que los estemos tocando aquí con mucho gusto. Ahí estamos en Facebook, en el Twitter, y les ponemos aquí este videito. Martínez García, del grupo
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 47 bis a la Ley de Coordinación Fiscal. Tiene el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, llego a esta tribuna a hacer un planteamiento que es eminentemente del Senado. Es un tema que implica un problema que tenemos entre entidades de la Federación, y por eso solicito de manera especial la atención de senadoras y senadores de los estados de Baja California, de Sonora, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas y obviamente de Chihuahua. Tenemos un serio conflicto entre nuestras entidades porque desde 1944 se firmó entre México y Estados Unidos un tratado internacional de límites y aguas. En virtud de este tratado, México se obliga a entregar de los afluentes mexicanos del río Bravo 432 millones de metros cúbicos de agua anuales, contabilizados en promedio en ciclos de 5 años. A cambio, México recibe de los Estados Unidos, procedentes de la cuenca del río Colorado, que desemboca en Baja California, la cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos, también anuales, en ciclos de 5 años. Esto tiene un sentido de manejo del agua de las cuencas binacionales. Sin embargo, tiene algunas acotaciones que tengo que señalar porque es una injusticia el que se haga el manejo del agua sin la consideración a los habitantes de los estados de donde procede, bajo el argumento de que el agua es un recurso nacional. Y lo aceptamos y lo reconocemos. El agua es un recurso nacional, es de la nación, pero no es del gobierno federal. Y no es tampoco para favorecer a un estado o a dos en detrimento de uno, de dos o de tres. Es el caso de los estados de Chihuahua, que aporta desde el río Conchos el 49% del agua que anualmente se ha entregado durante 72 años a los Estados Unidos. Por otra parte, el estado de Coahuila, por el río Salado, entrega el 25% aproximadamente. Y los estados de Nuevo León y Tamaulipas, otro 25%, considerando los afluentes como los establece el Tratado Internacional del Arroyo de las Vacas, el río San Diego, el río Escondido y el río Salado, además del Conchos ya mencionado. Esto para que se entregue agua a Baja California y a Sonora desde el río Colorado. Está bien, la República tiene de esta manera un acuerdo y un equilibrio de las cuencas binacionales
para tener seguridad en el uso del agua en los estados implicados en estas cuencas. Pero no es justo, no es equitativo, porque a Chihuahua desde 1944 se le ha obligado a entregar recurso hidráulico en la mayor cantidad de lo que tiene el tratado, sin que haya tenido a cambio absolutamente ninguna compensación. El tratado establece que se construirán presas a partir de lo que establece el tratado sobre el río Bravo, y por esta razón se hicieron las presas Falcón y de la Amistad. Antes Estados Unidos, en Nuevo México, hizo las presas de El Caballo y El Elefante sobre el río Bravo. ¿A qué viene esta iniciativa? Esta iniciativa viene a buscar una compensación de la injusticia implícita en lo que es el acuerdo federal válido, pero en el pacto federal inválido, porque en el pacto federal no se le reconoce absolutamente nada al estado de Chihuahua, como tampoco a Coahuila, a Nuevo León y a Tamaulipas, por las entregas de agua que hacen, que implican un sacrificio de sus recursos naturales que no pueden ser utilizados por sus habitantes. En el caso de Chihuahua, un estado árido, seco, tan seco que la etimología de la palabra Chihuahua en rarámuri quiere decir lugar seco y arenoso. No es posible que, siendo un desierto, exporte agua a los Estados Unidos. Por esta razón, traigo a colación algo que, siendo nacional, siendo de la nación, le reconoce a los estados una compensación por la procedencia territorial de esos recursos, y me refiero al petróleo. El petróleo, siendo de la nación, tiene para los estados petroleros, ha tenido siempre fondos que se entregan desde el erario federal a los estados petroleros. El caso de la capital de la República tiene un fondo de capitalidad porque le da servicios al resto de las entidades federativas. Si tenemos estos fondos que compensan daños, perjuicios o aportaciones de estas entidades, ¿por qué los estados que aportan agua no están teniendo ninguna compensación? Y esta iniciativa a lo que viene es a pedir que en la Ley de Coordinación Fiscal se establezca un fondo con el cual se construya infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua, y que esta infraestructura permita eficientar el agua restante de la que se entrega a los Estados Unidos. Es decir, el río Conchos entrega 2/3 de su caudal a los Estados Unidos, 1/3, y los 2/3 que le quedan al estado de Chihuahua se harían eficientes con ingeniería hidráulica, con infraestructura, con equipo, para que de esa manera la pérdida de agua del estado de Chihuahua por la entrega a los Estados Unidos se compense con mayor eficiencia en el uso de los 2/3 que le quedan. Esto, pues, sé que corresponde a la Cámara de Diputados el establecer esto en el presupuesto, pero corresponde a este Senado el dirimir la diferencia que tenemos entre las entidades fronterizas que están en estas cuencas. El fondo se establece considerando que en 300 ciudades un estudio arroja
el precio de $1.98 por metro cúbico. Considerando este precio, solamente hemos estimado 15 centavos de dólar para los 230 millones de metros cúbicos que Chihuahua aporta anualmente. Considerando el tipo de cambio, estamos solicitando se haga la entrega de una cantidad de 600 millones de pesos anuales para que en este fondo se vaya construyendo infraestructura hidráulica que permita la eficiencia en los restantes 2/3 del agua que le quedan al estado de Chihuahua. Sé que no es fácil por las condiciones económicas que se presentan con estrecheces en estos años, pero nunca ha habido abundancia de recursos. Nunca ha tenido Chihuahua agua sobrante y Chihuahua siempre ha entregado el agua, inclusive abriendo la compuerta de sus presas que se hicieron con proyectos desde don Porfirio Díaz y que están desde antes de 1944 y que se hicieron para la irrigación de tierras del estado de Chihuahua. Es el caso de las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, que se hicieron para irrigación en Chihuahua, pero que luego, en virtud del tratado, con frecuencia tienen que abrir sus compuertas para cumplir con la cuota de entrega a los Estados Unidos. Esta es, pues, en resumen, la iniciativa que he presentado y solicito lo mismo a los petroleros, que a los campesinos, que a los que lejos en Tabasco, lejos en Veracruz, no saben lo que son las estrecheces, la sequía y las limitaciones del agua, pero que saben bien lo que es un pacto federal y lo que es el trato equitativo que debemos dispensarnos entre los estados de la Unión. Agradezco a todas y a todos ustedes la atención que me han prestado y más les agradecerá el estado de Chihuahua el que se apoye a esta iniciativa para que en su momento desde el Congreso de la Unión se aporten los elementos que le den una compensación a los habitantes del estado de Chihuahua y en su momento y a partir de este caso y de esta iniciativa que se replique también para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y parte de Durango, que en el norte tiene el nacimiento del río Conchos, que es afluente y aportante del río Bravo y de aguas para los Estados Unidos en virtud de este tratado. Muchas gracias y sí, a sus órdenes. Gracias, permítame un momento. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senadora Beristain? En primer lugar, felicitar al senador Patricio Martínez porque es realmente importantísimo lo que él está mencionando. El tema del agua en el norte del país está llegando a un punto muy delicado y ahora entiendo por qué lo quieren tanto ahí en el norte de la República, porque él está tocando el tema más importante que puede haber en este momento en la agenda de trabajo de las y los mexicanos, el agua. Y el agua en Chihuahua, para los chihuahuenses y para los estados vecinos de Chihuahua, es importantísima. Yo, mis respetos para Patricio y creo que todos debemos de firmar esta iniciativa y todos debemos apoyarlo. Es muy puntual lo que él describió aquí y me parece que los diputados también tienen que sensibilizarse y apoyar este tema porque Chihuahua, los chihuahuenses y todos nuestros habitantes del norte de la República se merecen esta importantísima iniciativa que Patricio está planteando hoy día. Muchas felicidades, compañero. Sí, me quiero adherir. Gracias, senadora. También está solicitando el uso de la palabra la senadora Silvia Martínez, por favor.
Pues nomás pedirle al senador Patricio Martínez si me deja suscribirme a su iniciativa, que me encantó y te felicito. Gracias. También, gracias. La senadora Mariana, con el mismo objeto, senadora González del Campo, muy bien. La senadora Andrea también, muy bien. La senadora Hilda Flores, la senadora Margarita Flores, muy bien. Le pediría entonces el senador Cárdenas, muy bien, el senador Mayams. Le pediría a todos los senadores que están interesados simplemente que la Secretaría tome nota de todos ellos. Muy bien. La senadora también, muy bien. Silvia Garza, muy bien. Gracias, senador, muy amable. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.